Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Álvaro Benjamín Lina Medina. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la exposición número 3. Esta oportunidad vamos a hablar del tema número 27, que es campo magnético, fuerzas magnéticas y fuerzas magnéticas. Vamos a tocar los tres primeros puntos que serían magnetismo, campo magnético, líneas de campo magnético y flujo magnético. Y comenzamos. Comenzamos hablando sobre el magnetismo. Podemos decir que todos hemos utilizado alguna fuerza magnética en lo largo de nuestra vida, debido a que los imanes están, o la parte magnética, mejor dicho, está en los motores. Se utiliza para hacer girar los motores grandes, pequeños de la industria, los mismos que alimentan los tanques de agua que tenemos. Podemos verlos también en los parlantes, podemos verlos en la televisión, en hornos microondas y en altavoces. La primera vez que los fenómenos magnéticos han sido observados fue hace 2500 años, con fragmentos minerales de hierro magnetizado en una ciudad antigua llamada Magnesia. Ahora son llamados imanes permanentes. Es probable que en la puerta de nuestros refrigeradores, como podemos ver aquí, hayamos colocado en alguna etapa de nuestra vida o ahora mismo sigamos teniendo, digamos, ese tipo de imanes permanentes que son los que tenemos aquí, los que estamos mostrando. Ahora, si un imán permanente en forma de barra o un imán de barra tiene la libertad de girar con sus extremos señalará al norte. Ese ejemplo lo podemos ver claramente aquí en la brújula, que es un imán que sí que uno está magnetizado y puede moverse libremente y en todo momento nos apunta hacia el norte. También podemos decir que debido a eso, el polo por la parte que apunta al norte siempre va a ser llamada polo N, debido a la atracción al polo norte. Y la otra parte va a ser llamada polo S, debido a la atracción al polo sur. Podemos decir que polos opuestos se atraen, como podemos ver aquí en el video, que N se atrae con S, pero si colocaríamos S y S, se repelarían. Si colocamos N y N, se repelarían. También podemos hablar sobre que ambos polos, sea el norte o por el polo N o polo S, tienen la fuerza de atraer metales, independientemente de cuál sea. Pero si los colocas como ya hemos visto aquí, uno contra un N con N, se repelan. Pero ambos tienen la fuerza de atraer metal. Ahora, habíamos visto que en las cargas eléctricas, cuando las separamos, se separan en cargas positivas y negativas. En este caso de los imanes, podemos ver que una barra de imán que se rompe va a mantener siempre una carga negativa y una positiva. No importa en qué parte del imán lo rompas, siempre va a ser así. Siempre se va a mantener una carga N y una carga S, perdón. Va a ser siempre de esta manera. Este es el campo magnético. Como podemos ver, es un esquema del campo magnético de la Tierra. Como podemos ver aquí. Tenemos la brújula que siempre está apuntando hacia un costado. Y debido a que digamos, es atraído, digamos, hacia el otro lado. Si lo tenemos el polo norte geográfico, el eje de rotación de la Tierra. Y tenemos la dirección que señalaría la brújula. Ahora, este campo, estas líneas que tenemos aquí, que vamos a ver en este GIF aquí, son líneas de campo magnético y muestran la dirección donde apuntaría las brújulas si lo colocamos en cualquier parte de esto.
tenemos el campo magnético terrestre que está aquí adentro, que sería representado por esto, que tiene una forma similar a la producida por un imán de barra sencillo, aunque en realidad es originado por corrientes eléctricas en el núcleo del planeta que están aquí adentro. Podemos decir que, o por lo menos se sabe que hay evidencia geológica que demuestra que se invierte por completo su dirección en intervalos de alrededor de medio millón de años. O sea que cada medio millón de años el sur se vuelve norte y el norte se vuelve sur. Ahora vamos a hablar un poco del campo magnético. Pues decimos que una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico, y que el campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente o movimiento presente en el campo. Estas dos interacciones se parecen a las que habíamos hablado más antes, a las interacciones eléctricas, pero nos han ayudado, digamos, a poder definir un poco más lo que sería el campo eléctrico. Ahora podemos ver aquí en la parte A que solo puede haber una fuerza magnética si es que la velocidad y el campo magnético tienen una dirección diferente. Como podemos ver aquí, tiene la misma dirección, los por lo menos son, mejor dicho, si no son paralelas, podemos ver aquí que B, la velocidad y el campo magnético son paralelas, y de esta manera no se puede crear una fuerza magnética, así que la fuerza magnética sea cero. Ahora, cuando dejan de ser paralelas, cuando la velocidad y el campo magnéticos tienen diferente dirección, se genera una fuerza magnética, como podemos ver aquí. Cabe resaltar que para poder hacer la medición y demás, tenemos que tener un ángulo entre la velocidad y el campo magnético para poder utilizar la fórmula que tenemos aquí, que sería la fuerza igual a la carga en valor absoluto por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo eléctrico, por el seno del ángulo. También podemos definirlo de esta otra manera, donde nos dice que, esta ya de una manera vectorial, donde nos dice que la fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. También vemos que puede haber una F máxima cuando la velocidad y el campo magnético sean perpendiculares. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre la regla de la mano derecha, nos va a ser de gran ayuda para poder resolver los ejercicios y tener bien claro de hacia dónde apunta la fuerza. Bueno, el uso es del siguiente, de la manera siguiente. Colocamos la mano de forma paralela al campo magnético, y con los dedos tenemos que ir cerrando hacia el campo magnético. Si podemos hacer esta parte de aquí, si cumplimos esto, cerrar los dedos de aquí, el lugar a donde apunte nuestro pulgar va a ser la dirección del campo magnético. Podemos confirmarlo aquí, que tenemos que girar la mano hacia abajo y cerrar los dedos en esa dirección. O sea, los dedos se cierran hacia adentro. Y el dedo pulgar apunta hacia abajo. Y ahí podemos ver que es diferente, digamos. Esta es la manera según el libro. Aquí hay otra forma que también sirve, que no, o sea, si bien tiene la base en el libro, no es tan usada. Donde dice que el campo magnético está apuntado por el dedo del medio, el índice lo tiene la dirección de corriente, y la fuerza sería el pulgar. Cabe resaltar que si las cargas son negativas, la regla de la mano derecha nos va a dar una fuerza opuesta, no va a ser la misma. Eso puede pasar en protones y electrones.
Bueno, aquí vamos a hablar sobre la determinación de la dirección del campo magnético, usando como ejemplo un tubo de rayos catódicos. Todos los electrones tienen una carga negativa. La fuerza magnética F, que es Q por producto cruz de B y B, el- apunta en contra de la dirección dada por la regla de la mano derecha, como podemos ver aquí. Si hacemos aquí la regla de la mano derecha, nos tendría que salir que F tendría que apuntar hacia el otro costado, en una dirección más Z, no menos Z. También podemos ver que si hay una B en esa dirección, y como habíamos hablado antes, en estas circunstancias donde el campo magnético tiene la misma dirección que la velocidad, son paralelas, no existe una fuerza que se llama, no existe una fuerza magnética. Ahora, cuando una partícula cargada se muestra a través de una región de espacio en el que están presentes campos eléctricos y magnéticos, ambos ejercen fuerza sobre la partícula. Así que la fuerza total sería la carga por por el campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Ahora podemos ver cualquier campo magnético se presenta usando líneas de campo magnético. Como ya hemos visto, estas son líneas parecidas a la del campo terrestre. La idea es prácticamente la misma. Para las ideas del campo magnético es que va a apuntar de un lado al otro y siempre van a ser de esta manera. O sea, el norte va a ir al sur, del norte va a ir al sur y de esta manera va a ser siempre. Ahora, en cada punto de línea de campo hay un tangente al vector del campo magnético. Cuando más saturadas estén las líneas en el campo magnético, más intenso será el campo en ese punto. Aquí podemos ver los distintos tipos de imanes. Podemos ver el imán en C, que tiene esta parte, las conexiones del campo. Vemos el imán en barra. Tenemos campos magnéticos de espira y de bobina, los cuales suelen ser usados para hornos grandes que trabajan por inducción. Y hablamos un poquito del flujo magnético y la ley de Gauss en el magnetismo. Bueno, definimos el flujo magnético a través de este símbolo de aquí, que es una superficie igual a la que definimos en el flujo eléctrico en relación a la ley de Gauss. Se puede dividir cualquier superficie en elementos del área con el diferencial del área. Para cada elemento tendríamos una B. La componente de del vector B, que tiene cierto ángulo con esto, como podemos ver en la imagen, donde el ángulo entre B y B es una línea perpendicular con la superficie. Hay que tener cuidado de no confundir cuando estamos resolviendo ejercicios esto con el ángulo. Y podemos decir que esta componente varía de un punto a otro de la superficie. Definimos que el flujo magnético de este área como normal. También podemos decir que para la ley de Gauss siempre trata con superficies, que la ley de Gauss siempre trata con superficies cerradas, el elemento del área diferencial de A.
siempre apunta hacia afuera en la superficie. Sin embargo, ciertas aplicaciones del flujo magnético implican una superficie abierta con línea de frontera, lo cual produce ambigüedad en el signo de la ecuación. Por tanto, hay dos posibilidades en la elección de la dirección directa para el diferencial de A. En estos casos, se elige uno de los dos lados de la superficie positivo y se emplea de la siguiente forma. Y sería utilizando esta fórmula de aquí. Y pues eso sería toda la exposición, ingeniero.